Muy buenas noches, señora Primera Dama de la República, Raquel Arbaje, señor Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, señor Ricardo de los Santos, Presidente del Senado de la República, señor Juan Luis Guerra y su esposa, la señora Nora Vega de Guerra, señores magistrados, presidentes de los poderes del Estado y altas cortes, señores ministros del Estado aquí presentes, señores jefes de misiones diplomáticas, así como los señores representantes de organismos internacionales acreditados ante el gobierno dominicano, señora decana del cuerpo consular acreditado en el país, señores viceministros, directores y funcionarios de las diferentes instituciones del Estado, señores panelistas, señoras y señores. Sentimos un orgullo enorme en darle la bienvenida a este homenaje a nuestro Juan Luis Guerra, Patrimonio Musical y Poético de República Dominicana. La diplomacia especializada, que me honro en dirigir, es la rama de nuestra política exterior que proyecta al país hacia el mundo, utilizando herramientas y estrategias no tradicionales. Une cultura, deporte, ciencia, educación y gobiernos locales para fortalecer la presencia dominicana más allá de nuestro territorio. Esto es poder blando en su máxima expresión. No impone, sino que conecta. No presiona, más bien provoca sentimientos de orgullo, de admiración, inspira. La música, y muy especialmente el merengue y la bachata, es una de las herramientas más poderosas de esta diplomacia. Emociona y comunica sin necesidad de traducción, construye identidad y sentido de pertenencia. Desde la Dirección de Diplomacia Especializada, en busca de nuevas formas de proyectarnos con distinción y elegancia, cada año rendimos tributo al merengue y a la bachata, pero hoy esta celebración es de particular trascendencia. Estos aires musicales nuestros son contagiosos, también son patrimonio nacional. Es menester resaltar que en 2 ocasiones la UNESCO ha reconocido a la música dominicana y por extensión a nuestro pueblo al declarar como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad al merengue en el 2016 y a la bachata en el 2019. El 26 de noviembre se celebra el Día Nacional del Merengue y el 11 de diciembre el Día Nacional de la Bachata, justamente el día en que unos años atrás un joven de apenas 34 años elevaría la bachata a nuevas alturas con el lanzamiento de su disco Bachata Rosa. Este año, el motivo que nos convoca ocupa un significado aún más especial. Rendimos tributo a un artista que tiene una dimensión única, Juan Luis Guerra, nuestro embajador por excelencia. Hoy tenemos el privilegio de disfrutar de un panel integrado por 4 intelectuales de la más alta calificación para hablarnos sobre Juan Luis y su música. El doctor Jochi Herrera, quien servirá como moderador, y como panelistas al ingeniero Pedro Delgado Malagón y la poeta Soledad Álvarez, y además al comunicador César Muñoz, cuyas hojas de vida se encuentran ya en el programa que tienen en sus manos. Me complace ahora pasarle la palabra a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, el señor Roberto Álvarez. Muchas gracias. Señora Primera Dama, Raquel Arbaje, y a través de usted al señor Presidente de la República, quien por motivos de fuerza mayor no ha podido acompañarnos esta noche. Presidente del Senado de la República, señor Ricardo de los Santos, señor Juan Luis Guerra y su esposa, la señora Nora Vega, y con ellos todos los protocolos observados. Desde que el presidente Luis Abinader me honró designándome en el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, me ilusionó la idea de hacer un homenaje a Juan Luis Guerra. Tomó un poco más de 5 años lograrlo, pero tal vez Juan Luis tiene razón.
De nada vale ser impaciente. Todo tiene su hora. Mis andanzas en esta vida se cruzaron con las de Juan Luis en dos ocasiones previas. La primera fue a raíz de su gran concierto en la ciudad de Miami en marzo de 1990. Mi hermano Gustavo y yo lo invitamos a un café-bar que habíamos abierto en esta ciudad, el recordado Café Atlántico, que en ese momento estaba en su apogeo. Juan Luis y el original 440 aquella noche cantaron a casa llena. Nuestro segundo encuentro fue un año después, en 1991, mientras yo realizaba una consultoría con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en su sede en la ciudad de Washington, D.C. El presidente del banco, el legendario Enrique Iglesias, deseoso de conocer al fenómeno musical que arrasaba por las Américas en ese momento, invitó a Juan Luis a un almuerzo con el directorio del BID. Las palabras de brindis de Iglesias fueron entusiastas, efervescentes, llenas de admiración por el talento de Juan Luis. Pero lo más memorable fue cuando lo miró directamente y le dijo: todos los miércoles, cuando entro a las reuniones del directorio, donde tengo que defender los préstamos o políticas que propongo, mi corazón palpita descontroladamente, mi sangre bulle. Yo no entendía bien lo que me sucedía hasta que escuché por primera vez tu canción. Juan Luis exclamó: ¡es que me sube la bilirrubina! Con su tradicional serenidad y mesura, Juan Luis agradeció el reconocimiento y respondió: amigos, yo no soy político, soy músico y me expreso a través de mis canciones. Así que no voy a extenderme en mis palabras, pero sí les quiero hacer una propuesta. Si ustedes trabajan por el progreso y desarrollo de nuestros países, yo con mi música me comprometo a que llueva café en el campo. En su autobiografía, Vivir para contarla, Gabriel García Márquez narra un diálogo entre su madre y el doctor Alfredo Barbosa, uno de los amigos más asiduos de la casa de los abuelos. La madre del gran Gabo, buscando el apoyo del doctor, le dice con obvio disgusto que su hijo quería ser escritor. El doctor, por el contrario, respondió que aquello era la prueba espléndida de una vocación arrasadora. Y añade el premio Nobel: la única fuerza capaz de disputarle sus fueros al amor, y en especial la vocación artística, la más misteriosa de todas, a la cual se consagra la vida entera sin pedir nada de ella. Esa frase parece escrita para describir a Juan Luis Guerra, porque su arte, hecho de fe, de ritmo y de palabra, ha sido una forma de entrega total. Con su música ha dignificado lo nuestro, ha llevado el nombre de República Dominicana a los rincones más distantes del planeta y ha sabido convertir el sonido de nuestras raíces en un lenguaje universal. Su obra trasciende el entretenimiento, es testimonio, es identidad, es puente entre la emoción y un anhelo compartido.
Por eso, al rendirle homenaje esta noche, celebramos no solo al artista excepcional, sino al dominicano ejemplar, que ha sabido traducir el alma de un pueblo en armonía, compás y poesía. Que este acto sea también una manera de agradecerte, Juan Luis, con respeto, con afecto y con orgullo nacional, por recordarnos que la patria también puede sonar a bachata, a merengue, a esperanza en cada canción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Canciller, por sus sentidas palabras. Ahora es nuestro placer presentarles la parte central de este homenaje a Juan Luis Guerra, Patrimonio Musical y Poético de República Dominicana. Y para esto quisiera invitar al escenario a nuestro moderador y panelistas, el doctor Jochi Herrera, al ingeniero Pedro Delgado Malagón, a la señora Soledad Álvarez y al señor César Muñoz. Me tocaba decir un fuerte aplauso para ellos, pero ya se lo dieron. Don Jochi, todo suyo. Distinguida señora Raquel Arbaje, primera dama de la República, señor ministro Roberto Álvarez, señor Juan Luis Guerra, autoridades, amigos invitados, queridos todos, buenas noches. Para nosotros los panelistas ha sido un honor, un privilegio estar aquí esta noche, como dominicanos y latinoamericanos que somos, en este homenaje merecidísimo a nuestro querido Juan Luis. Justo cuando la República Dominicana respiraba las últimas bocanadas de aquellos difíciles 12 años vividos por toda una generación de jóvenes dominicanos y dominicanas, un 28 de agosto de 1976, seremos testigos de la primera aparición pública en la escena musical de un capitaleño de apenas 19 años, quien, guitarra en mano, se dispuso a musicalizar, junto a Luis Tomás Oviedo, emblemáticos poemas de nuestros más grandes bates. Ese atrevido era Juan Luis Guerra, quien, cobijado en casa de teatro aquella noche estival, hizo del poema Forever de Fabio Fiallo la más hermosa declaración de amor que un mozalbete jamás imaginaría. Transcurrirá casi una década de flitreo con la poesía, el rock and roll, el jazz y hasta con la academia, para que nuestro homenajeado reapareciera en el panorama artístico algunos años después, esta vez estudiado, y debutara luego en la televisión junto a 3 amigos fundadores del ya mítico Grupo 440, a nuestro ver, la más grande aventura musical vivida por la República Dominicana en toda su trayectoria de nación. Si no me equivoco, creo que fue en 2005, cuando en una reseña publicada en la enciclopedia Oxford, nos atrevimos a afirmar que había sido el merengue a mano de Juan Luis y casi ninguna otra cosa, por bien o mal, lo que había posicionado al país ante la sorprendida mirada del mundo en el atardecer del milenio que moría. La suya, la de Juan Luis, era una música de características y composición sin precedentes, donde predominará una íntima conexión con el paisaje cultural y social de la República Dominicana de la época, y en la que la incursión de coros, guitarra e instrumentos metálicos llevarán el merengue más allá de su contagiosa y particular naturaleza rítmica y ancestral, representante del ser dominicano, para así constituirse en zapata de una renovada identidad de un pueblo que desde siempre fue paradigmáticamente alegre y cumbanchero. No cabe en estos brevísimos comentarios, con pretensión de semblanza,
la narración y contextualización históricas de nuestra música autóctona ante el espejo del huracán Juan Luis Guerra. Eso lo hará a continuación la autorizada voz de Pedro Delgado Malagón, quien hace ya 2 lustros en su acostumbrada elegantísima prosa nos había regalado un texto que él caracterizó como ojeada metafísica del merengue. En aquel artículo que publicásemos en la revista del Ministerio de Cultura, Pedro nos habló del merengue como preeminente miembro del catálogo nacional, junto a la ficción por los gallos, el sancocho y el dejar para mañana lo que podía hacerse hoy. Nos contó del acordeón de Ñico Lora y de la invasión del Big Band de Luis Alberti, de los saltos ingrávidos del Negrito del Batey, de los boleros merengue de Babín Echavarría y hasta de las sinfónicas rapsodias de nuestro eterno bienvenido Bustamante. Pero cuidado, que no se ignore aquí a la bachata, ese bolero brotado de la marginalidad exaltada y crecido en el lienzo de la realidad coloquial del piropo y la sensualidad sin reparos, como afirmó alguna vez José Rafael la Antigua. Un derroche de compases que, teñido de rosa, en las manos de don Juan Luis, envenenado por José Manuel Calderón, trascenderá estratos sociales y falsas fronteras para instalarse por siempre en Palma de Mallorca, en las playas de Fukuoka o en las cuerdas congolesas de Dibro Díbala. Esta noche habrá también que hablar de poesía, porque no solo es música lo que brota desde las piezas de Juan Luis. Eso lo sabe Soledad Álvarez, como hacedora de la magia de las palabras que nombran y renombran las cosas. Es decir, como la poeta que hurga en los símbolos ocultos tras las calles de esta ciudad y el paisaje insular. Tras las vicisitudes, picardías y alegrías que nuestra gente canta en el lenguaje vernáculo en su sempiterna construcción del etos nacional. En este contexto, recordemos que los estudiosos han afirmado con certera veracidad que en la configuración social de los pueblos, más allá de costumbres, espiritualidad, geografía o quehacer económico, la música y las artes en general representan un eslabón esencial como reflejo de valores, como catalizadoras de afinidades y dinámicas históricas que fortalecerán el patrimonio cultural inmaterial de una nación para el bien común de sus ciudadanos por tiempos a venir. He aquí, pues, a nuestro ver, la verdadera razón de ser del merecidísimo reconocimiento que hoy nos ha reunido y que como panelistas nos honra profundamente, como dije anteriormente. Sobre el alcance de nuestro homenajeado Allende el Terruño que lo vio nacer, nos hablará la autorizada voz de César Muñoz. Nos recordará cuán enriquecedor para esta media isla nuestra ha sido la internacionalización de los bailes, lamentos y perspicacias que inspiraron a Juan Luis. Ello así porque en tanto semejante acontecimiento representa, proyecta y vende, en el mejor sentido del término, el abanico de la dominicanidad, también se constituye en importantísimo agente de intercambio, dinamizador de nuestra idiosincrasia, en valioso fenómeno integrador en estos tiempos donde penosamente la globalización fragmenta identidades y donde la palabra cultura parecería haber perdido toda relevancia. Estas palabras iniciales han sido una suerte de introito con la intención de ser la cara A del disco que anima la fiesta de esta noche y desde donde a partir de ahora mis compañeros plasmarán sus ideas. Así que adelante pues, Pedro. Dale, Pedretino. Te toca a ti ahora. Muy buenas noches, señores. Voy a comenzar directamente. Ya la salutación protocolar fue realizada por el doctor Herrera. Diré que hubo un tiempo en que el mar Caribe, vasto y adornado de islas como un collar de perlas rotas, fue escenario de sinfonías naturales. El oleaje, los vientos alisios, las voces del cacao y del ron fermentando en tinajas, ecos que aguardaban desde siglos atrás
un oído capaz de convertirlas en música humana. De ese silencio preñado de ritmos surgió con la exactitud tardía de los astros la música de Juan Luis Guerra. Un milagro de equilibrio entre lo culto y lo popular, entre el salmo y el tambor, entre el ingenio de la letra y la transparencia de la emoción. No se entiende su obra si no se la coloca en la gran tradición americana del asombro, esa que desde los taínos que soplaban caracolas hasta los negros que templaban cueros bajo la luna, fue acumulando los materiales de un porvenir musical. En Santo Domingo, donde la historia parece sonar en compases alternos de esplendor y naufragio, nació el joven que habría de unir el merengue y el bolero con la arquitectura tonal aprendida en las aulas de Berkeley, para luego devolvernos al mundo con el sello de un Caribe espiritualizado. Nada más ajeno al arte de Juan Luis Guerra que el puro y simple entretenimiento. Su música no distrae, en todo caso nos eleva. En ella vibra la gramática del asombro americano, la tierra que canta a través de sus pueblos. Lo maravilloso no es invención ni artificio, sino sustancia de lo cotidiano. Así lo atestiguan los azules y amarillos de Ojalá que llueva café, donde una lluvia mítica de fresas y miel redime las sequías de un país y de un tiempo. No era metáfora, sino la profecía del pan compartido. Sus inicios fueron modestos y casi litúrgicos. Hijo de un educador y de una pianista, creció entre los signos de la iglesia y los pregones de la calle. Estudió filosofía antes de entregarse a la música y cuando viajó a Boston, a esa catedral sonora llamada Berkeley, descubrió que el Caribe podía medirse con el pentagrama del jazz y que las síncopas del merengue contenían una sabiduría ancestral no menos compleja que las fugas de Johann Sebastian Bach. Y volvió a su isla con una convicción de profeta: el tambor también podría ser teología. Con 440, nombre que alude a la frecuencia del la, perfecto símbolo de afinación universal, comenzó a cincelar su propia catedral sonora. Cada disco era un retablo donde convivían el son, la bachata, el bolero y la poesía. En sus letras había el aliento de un predicador ilustrado y la ironía de un juglar urbano. En Bachata Rosa, el erotismo y la elegancia se fundieron en un lenguaje sin antecedentes. En Areíto, el artista volvió la mirada hacia las raíces indígenas y africanas, convocando los espíritus del tambor mayor y los ancestros del canto colectivo. Pero es en la estructura de su música donde se revela el verdadero artificio del Caribe profundo. Esa capacidad de elevar lo popular a categoría de rito, sus arreglos complejos y al mismo tiempo diáfanos, son arquitecturas sonoras donde cada trompeta y cada coro obedecen a un principio de orden cósmico, como en los templos coloniales del trópico, donde el dorado barroco no era lujo sino fervor. Así en sus canciones el exceso es armonía, la abundancia es medida y la devoción es ritmo. Juan Luis Guerra pertenece a esa estirpe de creadores que devuelven al arte su sentido original, el de testimoniar una visión del mundo. En su caso, una visión del Caribe como espacio metafísico, donde el gozo y la tristeza conviven con naturalidad, donde el baile es al mismo tiempo oración y conjuro. Sus canciones han cruzado los océanos sin perder su raíz,
como esos árboles de manglar que hundiendo sus raíces en la sal, levantan su verde intacto hacia el sol. Y hay además en su figura un misterio de equilibrio, un hombre profundamente religioso, pero de una fe abierta a la belleza, un músico de multitudes que compone en silencio, un dominicano universal cuya humildad parece desafiar la lógica del éxito. Ha hecho de la música un ministerio del alma y del cuerpo, reconciliando las pulsiones del tambor africano con la verticalidad de la plegaria cristiana. En esa síntesis reside su genio y su legado. Haber descubierto que el destino del Caribe no es imitar al mundo, sino revelarlo. Cuando en sus conciertos la multitud canta al unísono, no se asiste a un espectáculo, sino a una ceremonia de identidad. Allí el Caribe se reencuentra consigo mismo, se reconoce en su palabra, en su cadencia, en su milagrosa alegría. Es el mismo pueblo que un día inventó la güira y la tambora para domesticar el tiempo, y que hoy, guiado por la música de uno de los suyos, se contempla en un espejo sonoro de esplendor y dignidad. Juan Luis Guerra no ha hecho otra cosa que escuchar al viento del trópico, a las campanas del alma y a las voces antiguas que todavía susurran bajo las ceibas. De ese escuchar ha brotado un arte que más que música es una manera de entender al mundo. El Caribe como partitura, la historia como ritmo, la fe como un acorde mayor. Porque en definitiva hay en su música una conciencia del tiempo americano, ese devenir cíclico y voluptuoso donde la historia, el mito y la melodía se confunden en un mismo compás. Escuchar a Juan Luis Guerra, a fin de cuentas, es oír al continente que despierta, es asistir extasiados a la resurrección perpetua de lo real maravilloso del Caribe. Muchas gracias. Buenas noches. Un honor participar en este homenaje al artista dominicano que más admiro, del que me siento más cerca por su obra y por su sensibilidad humana. En esa admiración escribí unas páginas que he titulado La poética de Juan Luis Guerra, amor, crítica social y trascendencia. Llueve café en el campo. Cae un aguacero de yuca y té. Del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Un pobre corazón no atrapa su cordura y hay manantiales pintados con óleos de cielo azul. Un amor que contamina, otro al que nacen alas y vuela sobre el mar. Estamos en el universo Juan Luis Guerra, orbe creativo donde la poesía surge del encuentro entre la realidad y el deseo, entre la imaginación y la palabra de hondas resonancias dominicana y caribeña. Expresión de un sincretismo construido con las tradiciones culturales que definen nuestra identidad nacional, principalmente indígena, africana y europea. Somos una raza encendida, dicen, el costo de la vida, negra, blanca y taína, pero ¿quién descubrió a quién? Mestizaje, manifiesto gloriosamente tanto en la música como en la lírica de sus canciones. Güiro y tambora confundidos con los metales del jazz. Enlace del piano con el acordeón popular. Poesía del campo dominicano de Mesomónica Juan Antonio Alix, fusionada con Lorca, Neruda, Borges y la vanguardia en español. Sincretismo, mezcla,
hibridación, son los conceptos que a mi juicio mejor definen el arte de Juan Luis Guerra, mismos que también definen la cultura nacional. De ahí que uno y otra sean equivalentes a dominicanidad y que Guerra, como portador de la misma frente al mundo y por la fusión que hace de música y poesía, sea para nosotros la encarnación de la Edda griego, poeta que iba por los caminos cantando y contando historias de su pueblo, como Homero con la Ilíada y la Odisea. ¿O acaso nos remite también al trovador de la juglaría medieval, poeta músico del amor cortés, fin amor entre el deseo erótico y la entrega espiritual a su dama? La simbiosis entre poesía y música distintiva de Juan Luis Guerra ha sido a través del tiempo una de las más fructíferas colaboraciones entre manifestaciones artísticas distintas. Relación tan íntima que Jorge Luis Borges, al recordar la definición platónica de poesía, esa cosa liviana, alada y sagrada, dice que es falible, ya que esa cosa liviana, alada y sagrada podría ser la música, salvo que la música es una forma de poesía. Si la poesía ha inspirado a la música aportándole temas y profundidad, los poetas han utilizado recursos provenientes de la música, ritmo, rima, estribillo, aliteración, en busca de efectos sonoros y de mayor expresividad, de crear una experiencia que involucre tanto al intelecto como a los sentidos. Juan Luis Guerra es el músico de la poesía y el poeta de la música que nace del surco de la tierra, del roce de la palma con el viento, de la cadencia inefable del rumor del mar, canto de grillos, sonar de palos pa' que me quiera por siempre. Poeta orfebre, capaz de transmutar el lenguaje en experiencia estética a través de la alquimia de las figuras poéticas, que desplegadas en toda su obra nos dicen que Juan Luis no es un poeta por azar, producto solo de la sensibilidad y la inspiración. Detrás del merengue que bailamos para celebrar el amor y denunciar la injusticia, de la bachata del desengaño emparejada con la invocación de Dios, está el trabajo solícito y cuidadoso con las llamadas figuras poéticas, en las que reside, en buena parte, el secreto de la poesía. Recursos familiares al especialista en literatura, pero también al lector asiduo del género, que seguro él es. Bastan unos cuantos ejemplos que elijo entre muchísimos otros para apreciar el armazón de su arte. La literación, por ejemplo, repetición de uno o varios sonidos iguales dentro de una frase para lograr mayor musicalidad, la encontramos en A Pedir Su Mano, cuando dice: voy a bajar por los yayales en una yagua de tul. O en Oman del Callao, tiene mucho down Oman del Callao. La antítesis la encontramos en ese mar desierto de estrellitas y duendes, y en frío frío como agua del río, o caliente como agua de la fuente. En La Cosquillita aparece la anáfora, repetición de una palabra o frase. Me suena un pitico aquí en el cotao, me suena un grillito aquí en el cotao. Mientras la hipérbole, recurso basado en la exageración de las cualidades de un sujeto-objeto, la encontramos en la bilirrubina, merengue, que es una hipérbole lúdica de comienzo a fin. Desde la entrada, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor cristiano, hasta la enumeración de todos esos increíbles avatares de ese amor, al que le inyectaron suero de colores, le sacaron la radiografía, le trastearon hasta el alma con rayos X y cirugía. El paralelismo, repetición de una oración o estructura simpática para generar ritmo, aparece en varias canciones, entre ellas en Ay Mujer, cuando dice, repitiendo la entrada de cada verso: es que tu amor me queda grande, ya lo sé, es que tu amor se multiplica y crece, es que tu amor le nacen alas y vuela sobre el mar. La personificación, asignación de cualidades humanas a otros seres vivos, aparece en Amapola. Una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver, y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo.
Están además las onomatopeyas. Cito: cada vez que yo te veo caminar, mi corazón retozón hace punquiti, punquiti, pum. Y esas vocalizaciones rítmicas de ascendencia Beatles que podríamos definir simbólicas de la cultura dominicana. Aquel yo, aquel yo. O el despliegue fónico que remite a la cultura taína en Areíto, canción en el álbum del mismo nombre. Mientras, en Nabori, Adaca, Mayanimacaná, la hermosa defensa de nuestros aborígenes y de la naturaleza es también invocación a la humanidad compartida. Nabori, Adaca, soy un siervo, dice. Mayanimacaná, no me mates. Pero entre todas las figuras poéticas, la esencial, la más significativa en Juan Luis Guerra, movilizadora de su mundo lírico e incluso de su pensamiento, es la metáfora. Recurso por excelencia de la poesía que podríamos definir de la manera más simple, a pesar de su complejidad, como la comparación y traslación de las cualidades de una cosa a otra, estableciendo entre ellas una relación de semejanza que nos revela la relación secreta entre todo lo que le ha creado. Entre la falda de una mujer y una montaña, por ejemplo, cuando decimos la falda de la montaña. O entre el amor y la miel, cuando Juan Luis canta en Como abeja al panal, la semejanza entre la abeja y el enamorado, ese corazón que no encuentra quien lo sepa acotejar, cosa que me encanta, y entre el amor y la miel por su dulzura y pureza. La metáfora fluye, reverbera, ilumina todo Juan Luis. La metáfora común, la metáfora pura, sinestésica, proposicional, de oposición. En Carta de Amor, el cariñito es un agujero que atraviesa el querer. En Rosalía, el conuco, un arcoíris bajo el arroyo. Crítica mordaz y satírica al sistema de salud en la metáfora hecha imagen de pasar el Niágara en bicicleta. En Burbujas de Amor, el deseo, la pasión amorosa y el encuentro erótico alcanzan las más altas cotas de calidad estética. En Amores, la metáfora continuada se convierte en reflexión profunda sobre las múltiples maneras de amar. El uso del lenguaje metafórico y de motivos de larga tradición poética, la rosa, la luna, el agua, el amor, la naturaleza, tienden un puente entre Juan Luis Guerra y los grandes poetas. De Neruda y Franklin Mieses Burgos, la rosa como símbolo de belleza. De Borges, la luna y el cuestionamiento metafísico. ¿Cuál es la raíz cuadrada de mí mismo?, se pregunta Juan Luis. De Lorca, también la luna, el verde, la albahaca, como irrompiendo fuente cuando dice: mi mujer con hierba de luna va rompiendo fuente. Eso es muy lorquiano. De Julio Cortázar, el motivo de la boca llena de flores y de peces, el pez, el que quiere ser pez. Y del inolvidable capítulo 7 de Rayuela y su antológica frase, verso final: y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. La resonancia en Juan Luis Guerra, en la frase también final de la hermosísima canción Cuando te beso, cuando dice: tiembla la luna sobre el agua y se rebosa. Poesía también de resonancia clásica en el casi perfecto poema de amor que es la canción Sobremesa. Cito: una mujer sin condición me dijo: sírvete de mí lo que quieras, y tanto me serví que hoy nubla mi razón, no sé si vivo fuera o dentro de su corazón. Aunque la metáfora y la poesía forman parte de la vida y de nuestra realidad cotidiana, cada vez más en el mundo contemporáneo delirante de consumismo y de hipertecnología, somos menos conscientes de su presencia y necesidad. En la orfandad espiritual que vivimos, Juan Luis Guerra, con su música y su poesía de amor, de denuncia social, de defensa de la identidad y búsqueda de lo sagrado, nos convoca con exultación caribeña a la esperanza a ser mejores dominicanos, mejores seres humanos, más sensibles y solidarios. Por ello, nuestro agradecimiento y admiración sin límites. Gracias.
Buenas, con su permiso yo me voy a poner de pie porque soy muy chiquito, de pronto no notan la diferencia. Así leo mejor. Querido público, 2 puntos. Gracias por venir, coma. Maestro Juan Luis Guerra. Lo que yo quisiera compartir con ustedes ahora es lo que desde mi punto de vista ha significado la obra de Juan Luis fuera de la República Dominicana. Porque básicamente lo que Juan Luis Guerra hizo fue trascendental. Él resolvió un problema histórico. Y para explicarlo voy a comenzar con una pequeña anécdota. Cuando yo estaba estudiando, casualmente en la misma universidad que el maestro, un día a la 1 de la madrugada me tocan la ventana del cuarto, porque yo vivía en una planta baja. Yo abro la ventana y es una amiga italiana que me dice: César, ¿será posible que tú me enseñes a bailar música latina? Y yo le digo: pero Dios mío, en este momento. No. Cuando tú puedas, no quiero molestar. Y entonces ella se va feliz y yo me quedé muy preocupado. Preocupado no por la clase de baile, sino porque yo sabía que cualquier cosa que yo le mostrara en ese momento iba a ser una carta de presentación de la cultura latinoamericana. Porque si bien para los latinos nosotros tenemos muy clara la diferencia entre un colombiano, un ecuatoriano, un dominicano, un venezolano, un argentino, para muchas personas en el resto del mundo nosotros todos somos sencillamente latinos. Y entonces era una responsabilidad muy grande. Claro, eso es algo que es una generalización que no está del todo equivocada, porque todos tenemos raíces profundas muy comunes. Claro, hay casos donde las personas exageran. Pues el otro día yo estaba en un lugar en los Estados Unidos, había un bandoneonista tocando tango y una señora se emocionó y empezó a gritar: ándale, ándale, arriba, arriba, ole. Nuevamente, es como todo lo mismo. Pero esa confusión que tenía la señora no es nada al lado de la confusión histórica que tenemos los latinos, porque nosotros estamos históricamente confundidos y viene desde el comienzo. Cuando Latinoamérica se inaugura, parte de un malentendido geográfico, porque acá llegan los españoles y creían que estaban en otro sitio. Ellos juraban que estaban en la India y vieron a los nativos y los llamaron indios. O sea, había un problema con el GPS desde el día 1. Luego, ¿qué pasa? El continente europeo quería ver cosas en América que no existían. Entonces comienza una suerte de delirio. Empiezan a crear una realidad cultural muy compleja, fantasiosa, llena de promesas de oro, de tesoros, cosas que no existían, pero ellos insistían en ver acá. Estos son mitos fundacionales de nuestra cultura. Y después, por supuesto, está el mestizaje. Está la raza española, están los indígenas y está la raza y todas las culturas que vienen del África. Todo esto va a conformar una realidad cultural muy compleja que es la de América Latina, que es algo que todos tenemos en común. Es el mestizaje cultural, no necesariamente un mestizaje de sangre, que también lo hay, sino el mestizaje cultural, porque todos tenemos algo de europeo, todos tenemos algo de africano, todos tenemos algo de indígena. Por eso es que en nuestros países es normal ver a un blanco bailando al ritmo del tambor, cosa que quizás no es lo más natural en otros países, como en Alemania o como en Suiza, aunque dicen por allí que todo el mundo nace realmente con el ritmo en la sangre. Pero sabemos que hay personas que tienen problemas de circulación. En todo caso, hay un problema que se superpone a todo esto, y es el hecho de que comenzamos creyendo que lo mejor es todo aquello que fuese europeo. Se traduce posteriormente en que empezamos a creer que lo importado es lo bueno y lo nacional no tan bueno, lo cual es un golpe muy duro en la estima de una cultura, de un país, de una persona. El día que uno se despierta y dice: pero es que yo soy nacional, o sea que yo no soy de tan buena calidad. Y la única forma de salir de este atolladero es tratando de ser algo que uno no es, lo cual es el camino directo al fracaso. Ahora, ¿qué tiene que ver Juan Luis Guerra con todo esto que estoy diciendo? Tiene mucho que ver, porque él emprendió una verdadera expedición musical en la que recopiló tesoros con los que logró construir desde las raíces de la cultura dominicana una identidad modelo
para toda Latinoamérica. La identidad mestiza en su mejor versión, esa que reconoce sus orígenes, que se nutre del progreso y que pertenece plenamente a nuestro tiempo. ¿Y cuál fue ese viaje musical? Pues un viaje que comienza cuando iba con su tío en el carro, escuchando la radio, escuchando bachata, y después cuando empieza a conocer la poesía hecha música de la voz de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, después el contenido social de Rubén Blades. Luego, afortunadamente, el mundo de la música nos sorprenden los Beatles, y entonces el mundo de los arreglos, los juegos de voces, la composición, las canciones, las técnicas de grabación, lo que hace el productor George Martin. Más adelante, entonces, hay una decisión de formalizar los estudios y se entra al conservatorio, como hace la gente que quiere ser formal con sus estudios de música. Y en el conservatorio, ¿qué pasa? Que ahí estamos estructurando todo aquello que es europeo y que entendemos como mejor música. Pero bueno, es una vena que hay que conocer. Después viene la seducción por el jazz y nos vamos a Boston, donde aprendemos los arreglos y tenemos la guitarra y aprendemos a tocar como Westcott Montgomery, como todos los grandes. Y el jazz es algo que cautiva a los músicos porque son muchos caramelos auditivos de mucha profundidad, de capas muy complejas. Es algo delicioso, pero el jazz es una historia de otros, que comienza en los algodonales, donde los esclavos tenían sus cantos de trabajo que se van a transformar en el blues, que se van a transformar en el soul, en el gospel, en el rock and roll, en el rock y por supuesto en el jazz. Pero nuevamente, eso es un hilo cultural que les pertenecía a otros. Viene el regreso, vuelve a República Dominicana. ¿Cómo hacemos para conciliar estas dos realidades? Y empiezan los experimentos. Vamos a meter el jazz en el merengue dominicano. Entonces sale un arreglo de una canción que dice algo como: oye Feliciana, no seas tan celosa, porque a ti te quiero sobre toda la cosa, Feliciana. No, yo no sé qué es esto que está pasando acá. Es un cuarteto de jazz, es Manhattan Transfer cantando un merengue pambiche, ¿cómo es posible? Y entonces aquí ya la transformación va creciendo y luego viene un ensayo que habla de un saxofonista que tuvo una escala, que afina, que cambia de posiciones y que está practicando. Era maravilloso, pero el lenguaje era un poco críptico porque lo entendían los músicos, tanto las letras como los arreglos. Y aquí es donde viene el quiebre. Juan Luis decide hablarle a todos. Y le habla a todos, pero sin renunciar a la excelencia, y empezó a dignificar lo propio con herramientas universales. Ahí fue cuando dijo: ella dice que me quiere y que sin mi amor se muere. Y todos dijimos: gracias a la vida por tenerte. Fíjense, en el mundo cultural a veces nos topamos con un problema que es la soberbia intelectual. Una persona que es muy pretenciosa porque sabe muchas cosas y decide que el público no está a su altura, y a partir de ahí empieza a crear cosas complejas, casi adrede para que el público no lo entienda, porque eso sustenta su tesis. Y además nos vende la idea de que lo que es comercial es malo. Juan Luis Guerra tuvo la inteligencia, la sabiduría y la humildad de mirar al público con respeto, con amor, y sin subestimarlo le creó un traje musical a su medida, sin sacrificar la calidad y sin sacrificar el buen gusto. Y demostró que lo popular no tiene por qué ser mediocre y que la calidad no tiene por qué ser elitista, partiendo de algo muy sencillo, y es que para que el público valore al artista, el artista primero tiene que valorar al público. Entonces importó el avance cultural del mundo y lo incorporó a su propia historia. El resultado fue explosivo y fue tan grande que se fue de las manos y se fue de la isla. Cuando fuera de República Dominicana nosotros lo escuchamos por primera vez, pasó algo muy particular, y era que, sabiéndolo profundamente dominicano, nos sentimos identificados con lo que estábamos escuchando. Y mientras él se iba haciendo más universal, nosotros nos íbamos haciendo cada vez más dominicanos. Por eso es que fue tan importante elegir la música de Juan Luis Guerra para enseñar a bailar a mi amiga italiana, que no solamente aprendió a bailar muy bien, sino que me llamó muchos años después a decirme: Césare, he estado pensando en ti mucho en estos días, porque tú fuiste quien me enseñó la música de Juan Luis Guerra, y estoy llegando de grabar con él una canción para su disco, y yo, no puede ser. Y resulta que mi amiga Chiara Chivelo se convierte en una de las pocas mujeres que ha grabado con Juan Luis Guerra que no pertenece a la agrupación 440. Entonces, ¿cuál fue el problema histórico que resolvió? Nos sacó de la confusión, nos demostró
que el mestizaje no es un problema, sino es nuestra potencia, pero hay que abrazarlo en su totalidad, que no tenemos que parecernos a nadie. Y cambió la pregunta de cómo hacemos para parecernos a ellos por cómo nos parecemos a nosotros mismos, cómo somos nuestra mejor versión. Y al responderla nos demostró a muchos países lo mucho que nos parecemos, logrando con su música lo que luchadores y libertadores soñaron: unir a todos los pueblos hispanos bajo un mismo techo, hecho de canciones y de burbujas de amor. Muchas gracias. Ahora me toca voltear la cara del LP y vamos a la cara B, que es el epílogo que tratará de entrelazar toda la hermosura que se ha hablado aquí y completar la parte formal del evento. Fue quizás el magno pensador Franklin Mieses Burgos, temprano estudioso del perfil de la dominicanidad, el primero en trasladar al poema la significación del merengue en la vida del país, tal cual ilustra su imperecedero texto Paisaje con un merengue a fondo. En este, Mieses Burgos dice lo siguiente: por dentro de tu noche, solitaria de un llanto de 400 años, por dentro de tu noche, caída entre islas, como un cielo terrible sembrado de huracanes, frente a la vieja herida violeta de sus labios, por donde gota a gota, como un oscuro río, desangran tus palabras, lo mismo que dos tensos bejucos enroscados, bailemos un merengue, un furioso merengue que nunca más se acabe. Hay en estos versos una desgarradora y sentida narración de nuestra historia colonial, para el poeta álgida y solitaria, y de toda la posterior epopeya que significó la construcción de una nación como la nuestra, que a pesar del asedio de recurrentes vicisitudes climáticas, intrigas políticas y pobreza material, logró alcanzar una adultez merecedora del interminable merengue que significa la felicidad y dignidad de sus gentes y nosotros. En esa tesitura, pienso que Juan Luis Guerra, quizás sin proponérselo, persiguió los mismos objetivos de Mieses Burgos, tal como ejemplifican sus canciones, las cuales con frecuencia no son más que versos pensables y pensamientos bailables, por supuesto. En las piezas de Juan Luis, ya se ha dicho, el amor ausente, herido o ansiado permea cada ritmo con lo que se construyen merengues, boleros o bachatas, a veces obligándonos a pausar durante el baile a fin de percibir el pálpito deambulando entre los entresijos del pecho. O quizás para rememorar nuestras propias historias personales de almas sensibles sacudidas literalmente de pies a cabeza. Amor como norte, amor como propósito, cuando Juan Luis susurra, canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión. Amor como festín de la naturaleza y acariciarte en la mañana y arroparte con el sol. Amor como el querer del amargado, trágica víctima del desamor. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma. ¿Y qué decir de la preocupación social, tan raramente plasmada en la música bailable del continente? Las frases de nuestro 100 veces premiado artista lo dicen casi todo cuando hablan de orígenes e historia. Somos un agujero en el medio del mar y el cielo 500 años después. Una raza encendida, negra, blanca y taína. Pero ¿quién descubrió a quién? Cuando Juan Luis narra ilusiones y migraciones forzadas, buscando visa para un sueño, para naufragar, carne de la mar, pues ya no hay visa para un sueño. O cuando cuenta sobre endémicas precariedades materiales, el costo de la vida sube otra vez y las habichuelas no se pueden comer y la democracia no puede crecer si la corrupción juega ajedrez. Es de toda justicia indicar en estos comentarios finales que cuando el equipo gestor de este evento nos solicitó una brevísima descripción de quién considerábamos era nuestro homenajeado,
Escogí estas 20 palabras dentro del infinito abecedario que podría tipificarle. Cantor de peces y amaneceres, sembrador de suspiros y futuros, cómplice de piernas y caderas. Eso es Juan Luis Guerra. Sin infladas caracterizaciones o falsas loas, debo cerrar agradeciendo al poeta merenguero a nombre de este cuarteto y sobre todo a nombre de nuestro país y todos los presentes por tanta emoción y tanto corazón entregado a este país. Gracias, Juan Luis, por tu talento y bonomía, por tantos aguaceros de yuca y té para que no sufran los conucos. Gracias por tus sentidas súplicas para que nuestros niños puedan cantar en el campo, aguardando en promisorios amaneceres por el café hecho lluvia. Gracias, Juan Luis, por hacernos soñar y creer en una mejor República Dominicana. Buenas noches. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Invitamos a la primera dama Raquel Arbaje, al canciller Roberto Álvarez, a la directora de diplomacia especializada María Alejandra Castillo y al homenajeado Juan Luis Guerra y su esposa Nora Vega de Guerra, acompañarnos en el escenario para la foto oficial junto a nuestros panelistas. Señoras y señores, Juan Luis Guerra. Muchas gracias. Bueno. Tengo el corazón muy lleno, gracias. Permítame agradecer a la presencia de la primera dama, señora Raquel Arbaje. Gracias por tanto cariño. Al señor canciller Roberto Álvarez por gestionar este hermoso acto. Y a la señora María Alejandra Castillo, directora. También mi agradecimiento a los panelistas, doctor Ochi Herrera, Pedritín Delgado Malagón, Soledad Álvarez y César Muñoz. Me siento más que honrado y favorecido por la brillante exposición que han hecho y por darme a conocer los colores de ojalá que lleva café, algo que no sabía, azul y amarillo. También permítame agradecer a mi esposa Nora, mis hijos Gabriela, Ana Paulina, mi manager Amaryllis Hermán, mis compañeros queridos de 440, creo que hay algunos aquí. Los quiero mucho, a mis familiares, amigos que me acompañan y a todos ustedes. A la República Dominicana, por el privilegio de haber nacido en una tierra rodeada de música por todas partes. Y me gustaría concluir dando la gloria y honra a mi Señor Jesús, pues si de algo estoy completamente seguro, es que mis melodías, metáforas, capacidad y todas mis canciones provienen de Él. Muchas gracias. Muchas gracias al homenajeado Juan Luis Guerra. En este momento continuamos con el desarrollo de nuestro programa.